Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Dios por su paciencia, por su amor, por su gran infinita misericordia que tiene para con nosotros. Dios es bueno, queridos hermanos, Dios es inmensamente bueno. Nuestro Padre Celestial siempre vela por la vida de los hijos, siempre está pendiente de la vida de los hijos. Y si algo tenemos que tener nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, es el deseo siempre de acercarnos más y más a Él. Ese deseo profundo que Dios llene nuestra vida, que Dios ministre nuestra vida todos los días, que Él nos guíe, es algo que debemos de tener presente, queridos hermanos, la guianza de nuestro Dios en nuestra vida. Pedirle siempre gracias, siempre darle gracias a Dios por todo por lo que Él hace en nuestra vida. Es algo que debemos de aprender nosotros a ser agradecidos con Él. Siempre presente, hermano, que si algo buscamos a Dios por darle las gracias. Buscamos a Dios por ser agradecidos con Él. Por eso, en esta mañana, siempre, todos los días, debemos nosotros de refugiarnos en Él, ser agradecidos con Él, siempre tener un motivo para estar cerca de Él. Lo que nos hace acercarnos a Él es la gratitud. Por eso es hermoso, hermano, buscar y tener esa comunión con el Señor. Quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Algo que es importante entender siempre en nuestra vida. El Evangelio es muy profundo. La salvación, hablar de salvación es muy profunda. He de saber, hermano, que en veces lo profundo es lo sencillo. Lo profundo es lo sencillo. Hay quienes complican el Evangelio, sí. Pero el Evangelio es sencillo. El Evangelio tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigir nuestras vidas a las cosas divinas. Hay gente que no entiende, hermano, no entienden porque no lo quiere entender, y otros porque tienen unos malos maestros que no les infunden hermano, que lo importante de este camino es la obediencia. Lo importante de este camino es el temor, es la relación que uno tenga con el Señor. Por eso todos debemos de mirar hacia la palabra, debemos de mirar siempre en la oración, en la búsqueda, siempre constante, siempre hasta tener un encuentro con Él. Por eso, todas las mañanas dale gracias a Dios por tu vida, dale gracias a Dios por lo que hace, por lo que está haciendo, por lo que va a hacer. Ten esa actitud siempre de que dile: Señor, voy a serte fiel, o voy a buscarte, voy a agradarte, voy a apartarme, voy a consagrarme, voy a dedicar mi vida. Dile: ¿qué quieres que haga esta mañana? Ofrécele tu vida cada día. Por eso el pueblo de Israel, hermano, no caminaba todos los días, sino recibía el maná, una palabra. El cristiano no puede caminar si no tiene una palabra, con que tenga que decir: con esta palabra voy a obedecer al Señor. El Señor me dijo, el Señor me habló, y quiere que yo haga esto, que yo haga lo otro, para agradarle. Por eso el agradar a Dios, hermano, es una actitud personal. Es una actitud personal, no es colectiva, es personal. Así que quiero hablarles esta mañana la importancia, hermanos, de ser guiados por Él. El que es cristiano, el que dice que es salvo, el que dice que cree en Dios, el que dice que cree en Cristo, tiene que aprender a ser guiado. Estamos viviendo tiempos proféticos. Cada día, cada año, cada mes, siempre nos encontramos con desastres, con terremotos, nos encontramos siempre con algo inusual. Las muertes cada día aumentan, tanto físicamente como espiritualmente.
Todos los días hay muertes. Todos los días vivimos en un mundo tan indiferente, vivimos en un mundo tan frío, vivimos en un mundo tan cruel. Vivimos en un mundo feroz, sediento de sangre. Vivimos en un mundo, hermano, incapaz de abrir los ojos ante el llamado de Dios. Vivimos en un mundo que no voltea su rostro hacia las cosas de Dios. Todos los días el hombre es diferente. Todos los días el hombre se preocupa más por las cosas personales que por las cosas espirituales. No tienen dedicación a Dios. La gente solamente está confiada en creer. Está confiada en que soy hijo de Dios. Está confiada en que voy a una iglesia. Está confiada de que yo ya recibí a Cristo. Y como ya recibí a Cristo, el amor de Dios me protege, me alimenta, me limpia. O sea, simplemente yo no tengo nada que hacer, nada, solamente de creer en Él y solito va a aparecer, sin ningún esfuerzo, sin ninguna dedicación. Que lo que haga el hombre simplemente no tiene por qué pasarle nada, no tiene por qué sufrir nada, no tiene por qué ser perseguido, no tiene por qué ser maltratado, no tiene por qué padecer, porque es hijo de Dios, porque es una hija de Dios. Pues déjame decirle que esa es una mentira. Jesús nunca dijo eso. Él nunca dijo que íbamos a sufrir. Él dijo que íbamos a sufrir. Él dijo que íbamos a pasar persecución. Él dijo que íbamos a ser vituperados, tal como lo fue. Si a mí me lo hicieron, dijo también a vosotros. Por eso muchos quieren escapar de la gran tribulación. Muchos quieren escapar del dolor, pero no lo van a poder hacer. Porque precisamente venir a Cristo es escapar del dolor, escapar de los sufrimientos, escapar de la muerte. Pero muchas muertes están habiendo hoy, pero mucha muerte espiritual. La frialdad que habla aquí, cuando habla en Mateo 24, dice que el amor de muchos se enfriará. Es porque muchos están muriendo espiritualmente. Porque su vida está siendo guiada, hermano, no hacia la vida de Dios. Está siendo guiada hacia el Seol. Está siendo guiada, querido hermano, hacia eterna perdición. Mucha gente en las iglesias, en el mundo está muriendo físicamente, pero dentro de las iglesias hay mucha mortandad, hay mucho derramamiento de sangre. Porque son incapaces, vuelvo a repetirles, son incapaces de abrir los ojos ante el llamado del Señor. Las muertes espirituales, vuelvo a repetir, muchos desaparecidos. Pero dentro de las iglesias también hay mucho desaparecido. Se han alejado, se han apartado. Porque, hermano, han abandonado el camino de Dios. Mucha iglesia presenta un Dios que no existe. Mucha iglesia quiere un Dios fiestero, un Dios que Dios no es amargado según ellos. Hermano, que las iglesias son pura comedera, son pura diversión, y no se dieron cuenta de lo que realmente está pasando afuera. No se da cuenta de lo que realmente está anunciando el Señor en este tiempo. Hoy los hombres no buscan ser pastoreados. Hoy la gente busca una iglesia, pero no busca el pastoreo. El pastoreado, hermano, es guiar hacia un lugar. Pero en este tiempo, en este camino, solamente existen dos lugares donde los hombres van a ser conducidos. Uno hacia la vida eterna y otros hacia el Seol, hacia los infiernos. Unos hacia vida eterna y otros hacia condenación eterna. Hermanos, el creer en Dios va mucho más allá que simplemente imaginarse cosas. Pero hoy no están buscando el pastoreo de mi Señor Jesús. No buscan, hoy están buscando otro pastor. Ellos buscan al pastor humano, al pastor hombre. Pero también la Escritura dice que hay pastores, que otro pastor que aparece aquí, hermano, es también el pastor
pastor de la muerte, hay pastores de la muerte, hay pastores del diablo, de Satanás, hay pastores de hombres, hay pastores de nuestro Señor. Hay pastores de Dios, hay pastores del hombre, hay pastores de Satanás, pero la Escritura también dice que hay un cuarto pastor, que también hay un pastor llamado muerte. Ese pastor de la muerte conduce a la eterna perdición, conduce hacia el Seol. Al verdadero pastor de las almas, pastor es alguien que es el dueño de almas. El verdadero pastor de las almas se llama nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio la vida, aquel que murió y resucitó por nosotros. Ese es el verdadero pastor de las almas. Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo murió por nosotros para darnos vida, vida eterna. No para que vivamos, sino para que tengamos una vida eterna. Sino porque aquí dice, hermano, que al único que realmente le importa las ovejas, le importa tu alma, le importa tu vida, se llama nuestro Señor Jesucristo. A Él solamente le importa realmente tu vida. Y cuando hablamos ese lenguaje de que realmente le importas tu vida, no quiere decir que a los demás no les importes, sino lo que está diciendo, hermano, es que a Él importa que seas salvo. A Él importa que seas tú salvo. A Él importa que tú alcances la vida eterna. A eso se refiere. Que a Él le importa que alcances los propósitos, las promesas divinas, que no te quedes tirado. Por eso dice, hermano, yo soy el buen pastor. Pero aquí aparece que hay pastores, hermanos, tanto hay pastores como hay ovejas, porque hay falsos pastores, falsas ovejas, que no les importa las cosas espirituales. Dice que estos son lobos, así como la cizaña es parecida al trigo, también los lobos son parecidas a las ovejas. Así como hay una luz de las tinieblas, también hay una luz. También el Satanás se disfrazará de ángel de luz, por eso le dicen Luzbel, luz bella. ¿Por qué, hermano? Porque él quiere compararse a la luz de Cristo. Cristo es la luz, yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Siempre viene imitando, siempre viene apareciendo uno parecido, pero aquí la Escritura que dice que el lobo es uno parecido a las ovejas. Hay lobos vestidos de ovejas y hay lobos rapaces, que son los ministros. Entonces, aquí dice algo interesante, queridos hermanos, de que dice, yo soy el buen pastor, da la vida por las ovejas, mas el asalariado no es el pastor, y que no es el pastor de quien no son sus propias las ovejas. Hay quienes quieren, hombres, hermano, que las ovejas, los hombres son de Dios, pues son de ellos. No, las ovejas son de Dios. Toda oveja es de Dios, no las personas. No toda persona es de Dios, pero toda oveja es de Dios. Eso sí. Pero dice que ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Pero él dice que el buen pastor no es aquel que huye, hermano, sino aquel que da la vida por las ovejas. El que murió y resucitó es aquel. Pero dice que la palabra lobos viene de la palabra lucos. Lucos significa, hermano, un pelo blancuzco, significa blancura, significa persona cruel, significa resplandeciente, significa brillante, significa de vestiduras resplandecientes. Eso significa lobo, de vestiduras resplandecientes.
Cualquiera diría, hermano, que el que hace milagros, el que profetiza, el que hace señales, el que todo mundo lo sigue, cualquiera diría, ese es un ungido, ese es, aunque lo puede ser, cualquiera diría, ese es realmente el pastor, porque alumbra, todo el mundo lo sigue, todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo obedece, todo el mundo hace lo que él diga, y ese es un buen pastor porque las ovejas lo siguen. En partes puede ser y en partes no, porque cualquiera que haga milagros y señales, hermano, veamos a entender que mi Señor Jesús no resplandecía cuando estabas con las ovejas. Acá dice que el lobo resplandece cuando está con las ovejas, pero mi Señor Jesús no resplandecía cuando estaba con las ovejas, Él resplandecía cuando estaba con el Padre. Por eso, ¿por qué no resplandecía? Porque los ladrones, por eso dice que han convertido, dice, en la casa de Dios, la casa de oración en cueva de ladrones. ¿Por qué razón? Porque un ladrón es aquel que roba la gloria a Dios. Resplandecer no podía delante de las ovejas. Él no podía resplandecer delante de las ovejas. Él resplandecía delante del Padre. Porque el resplandor del Padre, la gloria del Padre, Él buscaba más la gloria del Padre que la gloria de los hombres. Acordémonos que a los fariseos les gustaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La gloria es la honra, los halagos, hermano, la importancia de decir que es alguien increíble. Eso es una gloria, eso es un resplandor. Pero el buen pastor es aquel que resplandece, no delante de las ovejas, sino delante de Dios. Por eso dice aquí, hermano, que un lobo es aquel que resplandece delante de las ovejas, no delante de Dios. Vemos que el único lugar, dice en Lucas 9:28, donde mi Señor resplandecía su rostro, su cara, o sea, sus vestiduras, hermanos, eran cuando Él iba a orar. O sea que el momento cuando el hombre resplandece, debe de resplandecer, sea ministro, sea oveja, debe de resplandecer, hermano, en la oración, en la comunión, porque realmente lo que hace resplandecer, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que estaba diciendo, que lo que realmente resplandece de un ministro y de una oveja, lo que lo hace realmente resplandecer no es la oración, no es la palabra, no es una iglesia. Lo que lo hace realmente resplandecer, queridos hermanos, es la obediencia a la palabra, juntamente con la oración, juntamente con la búsqueda. Porque la oración tiene que ir acompañada con la palabra. El ayuno con la oración. La alabanza con la oración. Todo tiene que ir acompañado con la oración, hermano, porque es la obediencia. Por eso, ¿qué es lo que hacía que mi Señor resplandecía? Por eso hablan de Moisés, hablan del Señor Jesús, diciendo que lo que realmente los hacía poderosos a ellos era que eran poderosos en palabra y eran poderosos en obras. Que lo que decían, eso habla de obediencia. Eran gente obediente, resplandecía su obediencia, sus obras que hacían, sus obras de obediencia es lo que realmente resplandecía. Dice así: resplandezca vuestras obras delante de los hombres. Hasta las obras resplandecían la obediencia, no las cosas que hacían. Por eso el que conoce las Escrituras, obedece las Escrituras, el que se conduce, el que camina conforme a las Escrituras, hermano, esa es la oveja, ese es aquel que es el pastor. Por eso es imposible que alguien que diga que conoce la palabra, hermano, y no la ponga por obra y no la obedezca, hermano, para salvación suya y para salvación de los demás, hermano, no conoce la palabra. Puede ser alguien que quiere resplandecer delante de las ovejas, delante del pueblo, delante de su casa,
pero no la obedece. No busca realmente establecer el reino de Dios en su vida. Porque mucha gente profesa conocer a Dios, profesa conocer la palabra. Dice el Señor, profesando, dice que hay dos cosas. Dice que profesaron ser sabios, profesaron tener conocimiento, pero se hicieron necios. Profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos negaron que no lo conocían. No es lo mismo profesar que confesar. No es lo mismo. La palabra profesar significa palabrería, significa pura boca. Pero la palabra confesar significa seguirlo, caminar. Eso significa. Por eso hoy podemos entender que la gente hoy el mundo se mueve por la boca, todo lo hace por la boca. Tiene ideologías cristianas, filosofías cristianas, doctrinas cristianas que son mandamientos de hombres, que invalidan, que quebrantan el mandamiento de Dios cada día. Ahora el hombre se cree más sabio que Dios. Ahora el hombre le quiere dar consejos a Dios. Ahora el hombre opina, su opinión está por encima de lo que Dios diga. Eso no va a suceder. Así se cree, pero no va a suceder así. Por eso, cuando uno no es conducido, cuando uno no es, por eso el Señor habla, ¿quién es realmente el pastor? ¿Quién es realmente la oveja? Los que son conducidos por la palabra, los que resplandecen por la palabra y no por las cosas que hacen. Ese es el buen pastor. Nuestro pastor resplandecía porque Él es la palabra, porque Él es la luz del mundo, porque nos lleva hacia la vida y no hacia las tinieblas, nos lleva hacia la vida y no hacia la muerte. Por eso nos dice que conozco mis ovejas. Conocen cuáles son cómo es que las conoce, por la obediencia. Porque la oveja tiene la palabra oveja. La palabra oveja significa la que camina, la que va hacia adelante. Y la que va hacia adelante, el que va hacia adelante, eso significa obediencia. El que no retrocede, el que va a retroceder significa desobediencia, pero la que avanza se llama obediencia. El que camina hacia adelante, el que lo sigue porque Él es la palabra, lo sigue porque Él es la verdad, lo sigue porque Él es la luz, lo sigue porque Él es el único que murió y dio la vida por las ovejas. Por eso lo sigue. Pero por eso dice que una de las cosas que tenemos que tener cuidado son de los lobos. ¿Cuáles lobos? Los que quieren resplandecer delante de los hombres y no delante de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tengamos mucho cuidado en este tiempo, porque hay quienes van a conducir, o sea, un pastor rapaz, una oveja vestida de lobo, o sea, un lobo vestido de oveja. Lo único que van a hacer es conducir a otros hacia la muerte. Son derramadores de sangre. La palabra lobo también significa el que divide, el que se separa de Cristo. Por eso en las Escrituras, queridos hermanos, nos enseña algo, que el que conoce las Escrituras obedece, es obediente. Todo tiene que ver con cómo nos conducimos todos los días. Si al cristiano realmente no lo conduce la palabra, no lo guía la palabra, hermano, este hombre no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Porque realmente, si Cristo es el pastor, creemos que Cristo es nuestro pastor, lo que nos debe de conducir es la palabra. La voz significa palabra, la palabra voz significa doctrina, significa consejo, significa mandamiento. Eso significa la palabra voz. Oyen mi voz, oyen mi doctrina, oyen mi enseñanza, oyen lo que está escrito, oyen el escrito está y la obedecen. No siguieron a Cristo porque piensan que Cristo es católico, piensan que es mormón, piensan que es testigo de Jehová, piensan que es musulmán. No, Cristo no es ninguna religión. O sea, estamos diciendo que Cristo no pertenece a ninguna religión. Cristo no es una religión, no es una iglesia. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios.
el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Y por eso el Señor le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre. ¿Quién era Hijo? ¿Quién es Cristo? El Hijo del Dios viviente. Ese es el, no digo quién es, quién dicen las religiones, quién dicen los hombres, es que tú eres bautista, es que tú eres mormón, eres católico, es cristiano, es evangélico. No, él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo, tú eres el Maestro, tú eres el Señor. Eso fue revelado a las ovejas, a quién era realmente el Dios verdadero. Por eso Él no condenó, hermano, porque Él dijo que Él no vino a condenar. O sea, hay quienes condenan conducir a una persona, hermano, conducirse en el camino de Dios. Conducirse significa, hermano, el ser guiado. El ser guiado. Por eso habla de dos cosas aquí. El de la oveja que no es mi oveja, y del pastor que es un lobo rapaz. Hay quienes van a confundir entonces tanto, hermano, a Jesús como un lobo, a una verdadera oveja como un lobo, cuando en realidad todo aquel que no guía a otros en la obediencia es considerado como un lobo y es considerado, hermano, como una falsa oveja. Porque significa blancura, significa el que brilla, el de vestidura resplandeciente, resplandece su rostro, resplandece, hermano, sus vestiduras. Eso significa lobo, pero también significa persona cruel, una persona que mata, una persona que asesina, un homicida, una persona que separa a Cristo. Tenga mucho cuidado, hermano, si no te conducen a la obediencia. Porque hay quienes dicen, hermano, ¿por qué Dios no condena? Mira, usted puede encontrar las escrituras, dice que Él no condena. ¿Por qué Él no condena? Porque la escritura dice que muchos se condenaron a sí mismos. ¿Por qué la misma escritura dice que Él, el hermano, Él no perdió a ninguno? Porque la escritura dice que muchos buscaron la eterna perdición. Él no perdió porque ellos se perdieron. Él no juzgó, Él dijo, no juzgues para que no sean juzgados. ¿Hay quienes fueron juzgados? Sí. ¿Por qué? Porque ellos juzgaban. Hay quienes, hermanos, fueron directamente al camino de la perdición, teniendo la salvación. La gente buscó su propio mal, profesando ser sabios, profesando tener conocimiento, profesando ser hermanos que son cristianos. Nunca obedecieron la palabra, nunca fueron conducidos hacia la verdad, no fueron conducidos hacia la vida eterna. Por eso, hermanos, es importante entender que lo falso no conduce, lo falso no va a conducir hacia la vida eterna, siempre va a conducir a la perdición, a la condenación, al infierno, al Hades, al Seol, donde usted quiera. ¿Por qué? Porque hay quienes no conducen a otros hacia el Señor, sino los condujeron hacia el infierno y no hacia la vida eterna. Lucas 11, versículo 52 dice: ay de vosotros, escribas de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Hace poco una persona me hablaba mucho, me estuvo mandando mensajes, que él era un conferencista cristiano que da conferencias en escuelas, de gobiernos, en todos lados, en iglesias, en todos lados. Y insiste vendiéndome libros de su propia autoría, dándome a entender que yo lo invitara. Queridos hermanos, le digo, no conozco tu doctrina, no conozco tu enseñanza. Y le digo, aparte, yo no veo una parte de las escrituras que haya un ministerio que se dedique a dar conferencias. Conferencias. De reflexión, de superación humana. No lo encuentro yo.
todo aquel que no enseña salvación, todo aquel que no enseña la vida eterna, que no enseña arrepentimiento, que no enseña perdón, que no enseña reconciliación, que no enseña santidad, que no enseña el temor a Dios, el servicio a Dios, hermano, de plano hágase a un lado. Porque el camino de Dios no es no ser conferencista, no es ganar dinero, es ganar almas. No es llenarlos de letra, es que conozcan a Dios. Por eso dice, hermano, hay de vosotros, intérpretes de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impidieron. Ustedes ahí interpretaban según conocían la escritura, pero lo dice que le cerraron la puerta a la gente. Dijo el Señor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta. Le cerraron para que no conocieran a Cristo. Dice que le quitaron la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraron, y a los que entraban se los impedían. ¿Hacia dónde los estaban conduciendo entonces muchos intérpretes, mucho maestro, mucho pastor, mucho líder, mucha oveja? ¿Hacia dónde está conduciéndose a otros? ¿Cuánta gente que conoce las escrituras, queridos hermanos, no conduce a su propia familia, no le habla a su propia familia de la salvación? No los conduces a una vida, no los conduce a dar frutos. Simplemente les están hablando, hermano, de religión. ¿Cuánta gente no se están preparando, queridos hermanos? ¿Cuántas iglesias, iglesias que dicen temerosas de Dios, hermano, se están preparando para los días de muerto, para los días de Halloween? ¿Cuánta gente ya empieza a prepararse para Navidad, para poner su arbolito? Cosa que Dios no mandó, pero son fiestas paganas. Eso no los va a salvar. No los va a salvar, querido hermano. Porque eso no hay intérprete, porque yo veo que mi Señor Jesús está muy preocupado por la salvación. Por eso estas cosas no lo pueden debatir. Porque le quitaron la llave, el conocimiento de la salvación. Les quitaron con la llave del conocimiento de la salvación. Por eso el Señor les digo, Mateo 23, versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser prosélitos, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Hoy ya no hay preocupación por el altar, por su vida personal, por limpiarse, por santificarse. Hoy la gente vive una apariencia, oro es una apariencia de santidad. Lo que realmente santifica es que realmente, hermano, no son las obras. Lo que realmente santifica es la presencia de Dios en nuestra vida, porque Él es el santo. Por eso cuando descendió, hermano, y llama a Moisés, le dijo, quítate la sandalia porque estás en tierra santa. ¿Por qué? Porque el santo estaba ahí. ¿Por qué en Israel no es una tierra santa? Porque el santo no está ahí. Lo que santifica realmente un lugar, un cuerpo, un algo, es porque Él está ahí. Pero mientras no esté, no es santo. No es santo. Por eso dijo que Él no habita, Él no permanece, Él no está en un templo, una casa, un edificio hechas por manos de hombres. Mientras no esté ahí, nada es santo. Por eso dice ahí, vosotros escribas y fariseos, hicieron que las personas merezcan doblemente el infierno. No solamente eran pecadores en sí mismos, sino que pecaban violando la palabra porque no la conocían. ¿Hacia dónde los estaban conduciendo? Aquí dice que estos escribas los estaban conduciendo. Esta gente conocedores de la ley los estaban conduciendo hacia el infierno y no hacia la salvación. El verdadero pastor nos guía, hermano, hacia la salvación. Lo que realmente hace resplandecer es la obediencia. Es la obediencia. Por eso dice que el lobo es aquel que resplandece en medio de una congregación. Pero verdaderamente el pastor, la verdadera oveja, no es aquel que resplandece
en la iglesia delante de los hermanos, sino que el pastor y la oveja que realmente lo son, hermanos, resplandecen delante de Dios. Lo que realmente es, porque Dios, dice la Escritura, procura presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, que aplica bien la palabra de verdad. Que aplica bien la palabra de verdad. ¿Quién es el que aprueba? Es Dios. Es Jesucristo. Entonces vamos a ver en este tiempo que hay quienes están conduciendo a hombres, hermano, a iglesias, al Seol, al infierno, a la condenación. Se olvidaron que Cristo es el verdadero pastor de las ovejas y dueño de las ovejas y dueño de las almas. Por eso dijo él, hermano, el pastor dice, pone, así como mi Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Él puso la vida, Él dio la vida por nosotros. ¿A quién debemos de seguir? Porque el pastor significa, hermano, aquel que nos guía, aquel que nos conduce hacia la vida eterna, aquel que nos conduce hacia el Padre. No nos conduce hasta celebrando, no nos conduce hasta jugando, no nos conduce a diversión, no nos conduce a fiestas, nos conduce a su presencia. ¿Por qué? Porque el que no hace esto está ciego. Es un ciego que no conoce a Dios, conoce mucha letra, pero no conoce a Dios. En el camino de nuestro Señor Jesucristo, por eso Cristo no es una religión, Cristo no es una iglesia, porque te puedes encontrar a un lobo disfrazado de pastor o de ovejas. Y un lobo, una oveja, es aquella que te va a dar una mala enseñanza para que no reconozcas, para que no sigas y vivas en la vida eterna. Y sobre todo, hermano, que tengas vida eterna, que tengas obras de vida. Sobre todo, hermano, que no te guíen hacia el Padre, hacia el Padre. Pero por eso el Señor dijo que la vida eterna, Él es la vida, Cristo es la vida. La vida eterna, digo en Juan 17, versículo 3, dijo el Señor, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que conozcan su salvación y conozcan al Salvador. Hermano, ¿crees que en la verdadera iglesia donde estás? ¿Crees que es la verdadera iglesia donde estás? No dudo que no sea la verdadera iglesia. O sea, no sea parte de la verdad. Porque verdadera iglesia no hay. O sea, la verdadera iglesia somos todos los que hemos creído en Jesucristo. La verdadera iglesia es aquellos que, hermanos, están dispersas, están en muchos lugares, están en el mundo. No somos los únicos. Todo aquel que haya recibido a Jesucristo como su Salvador y se esté entregando y se esté limpiando y se esté apartando para Él, esa es la verdadera iglesia. Porque Cristo viene por una iglesia sin arrugas, sin manchas, santa. No una iglesia llena, hermano, de inmundicia. No una iglesia mundana, no una iglesia carnal, no una iglesia, hermano, completamente desobediente, insujeta. Cristo no viene por esa iglesia. Cristo viene por una iglesia espiritual, una iglesia que se dejó limpiar por el Espíritu Santo como lo hizo Esther, antes de presentarse ante el rey. Es importante entender que la vida de la verdadera iglesia es aquella iglesia santa, no la iglesia en sí. Hay una iglesia que es de fe, es una iglesia que es santa. La que se va a ir es la iglesia santa en el arrebatamiento. Una iglesia que caminó en obediencia, que caminó en la verdad, que caminó en la vida, que conocieron al Padre, que conocieron al Hijo desde antes de estar con Él. Por eso los lobos enseñan una falsa santidad, una falsa obediencia, un falso temor. Y no señalan que hay que vivir la vida de Cristo, hay que caminar en la vida de Cristo para llevarnos al Padre. Nosotros no somos los verdaderos pastores. Yo no soy el verdadero pastor. Simplemente soy un hombre que le encomendó Dios, hermano, sus ovejas, a cuidarlas, a protegerlas, a decirles quién es el verdadero pastor. Yo no soy el verdadero pastor. Me dicen pastor,
pero no soy el verdadero pastor. Una cosa es que me digan y otra cosa es ser el pastor. Él es el pastor. Jesucristo es el verdadero pastor de tu alma. Es el verdadero que te va a guiar hacia dónde, hermano, hacia la vida. El que te va a salvar de la condenación eterna. El que te va a levantar en momentos difíciles es Él. Yo no tengo poder. Yo no tengo poder, queridos hermanos. Él lo hace por amor a los hijos. Yo no tengo ningún poder ni me sustento en ningún poder. Porque en realidad soy un hombre de carne y hueso. Soy un hombre que en realidad no tiene poder. Y el mismo Nicodemo se lo dijo a mi Señor Jesús. Nadie puede hacer esas señales a menos que Dios esté contigo. O sea que nadie tiene poder si Dios no lo hace, si el Espíritu Santo no lo hace. Por eso Mateo 24, versículo 12 dice que y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿De qué se trata el Evangelio? El Evangelio no se trata de creer en Dios. El Evangelio se trata de permanecer en Cristo, permanecer en la obediencia, permanecer en el temor a Dios. De eso se trata el Evangelio. No se trata que permanezcas en una iglesia. No estoy diciendo que te salgas. Permanecer, hermano, en este camino es lo más importante. Quedarte quieto donde estás. Pero si tú sabes que la doctrina, el hombre resplandece más, hermano, que la palabra de Dios, entonces tendrás que buscar una iglesia. Porque si algo debe resplandecer es luz, lámpara. No se enciende una luz para que se esconda, hermano, y no alumbre. Una luz se enciende para que alumbra a todos los de esa iglesia, alumbra a todos los de esa casa. Y todos vean que hay que obedecer. La luz es la palabra. La luz es la palabra y cuando la ponemos en nosotros resplandece como una lámpara. Por eso este es el camino. No se enciende una lámpara nada más, hermanos, para algunos. Se enciende una lámpara para que alumbre a todos. Para que la gente se salve, para que la gente obedezca, para que la gente se llene de temor. Pero en Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿En dónde estaba el querubín cuando fue tirado? Estaba en el Monte Santo. Se le había apagado la llama, se le había apagado el amor, se le había apagado su entrega. ¿Y qué es lo que pasó? Que no permaneció firme. Jesús dijo algo en Juan 15, versículo 3, 4. Sin mí permanecer en mí y yo en vosotros, porque digo, sin mí nada podéis hacer. ¿En qué tenemos que permanecer nosotros? En la obediencia a la palabra. Pero si usted o nosotros, hermanos, Cristo, ¿por qué resplandecía? Porque permanecía en la palabra, porque estaba en la palabra, porque Él era la palabra, porque la obediencia a la palabra lo hacía resplandecer. Pero un lobo, dice, una persona que es falsa, busca la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Les gusta resplandecer delante de los hombres y no delante de Dios. Por eso dice que el lobo o la falsa oveja o el falso ministro les gusta resplandecer en la congregación, pero Jesús no resplandeció en la congregación, Jesús resplandeció delante del Padre. ¿Por qué? Porque Él buscaba más la gloria del Padre que la gloria de los hombres. Y eso lo dijo en Juan 15, el 17 lo dijo Él. Dice, gloria de hombre no recibo. Gloria de hombre no recibo. Por eso cuando Moisés bajaba y resplandecía, ¿qué hacía? Se tapaba la cara. Se tapaba la cara. ¿Acaso no veo yo un pasaje donde diga que mi Señor Jesús cuando resplandecía, bajaba resplandeciente a donde estaban los demás? No, ya no estaba así. Porque Él buscaba más la gloria de Dios, Él buscaba más la obediencia hacia Dios, Él buscaba más el respaldo divino que de estar delante de los hombres, para demostrar quién es la verdadera oveja, para demostrar quién es el verdadero pastor.
el que se mantiene firme. Por eso dice que el que permanece en ti será salvo. Permanece en la palabra. Si tú permaneces en una iglesia y no te estás firme en la palabra y no estás en el temor a la palabra, es falso entonces. Porque en este camino es más importante permanecer o quedarse, hermano, en la palabra, en una buena palabra, en una buena enseñanza que te mantenga seguro en tu salvación y te mantenga seguro en tu santificación. Por eso no basta creer en Dios, lo que importa es permanecer en Dios, estar en Dios. En este camino lo más importante, hermano, no es quedarse en una iglesia, no es quedarse en una ni en una vieja ni en una nueva, porque hoy se están abriendo iglesias por donde quiera. Hoy dicen que la vieja defiende que es la verdadera. Hoy la nueva dicen que defiende que es la verdadera. No, ninguna de ellas es la iglesia de Dios, ninguna, ni nosotros somos la verdadera iglesia de Dios. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, pero no somos la única. No somos una iglesia sectaria. Todo aquel que ha creído en Jesucristo es parte de Él. Todo aquel que se mantenga en la obediencia es parte de Él. Queremos resplandecer. El evangelio es de resplandecer. El evangelio es de obediencia. El evangelio es de enseñar obediencia a la palabra para poder santificar el nombre del Señor. La palabra nos consagra cada día. La palabra, ¿por qué mi Señor resplandecía? Porque Él estaba apartado, por eso estaba limpio. La limpieza, ¿verdad, hermano? Cuando algo limpio dice uno, oh, qué limpio y resplandeciente. Se ve bonito cuando alguien limpia algo. O cuando usted lava la ropa sucia, ya qué limpia quedó, qué bonita quedó. O cuando usted limpia su casa, dice que se ve bonita, limpia, resplandeciente. ¿Por qué? Porque Él vivía apartándose, Él vivía limpiándose, Él vivía, hermano, apartándose del pecado, apartándose del mundo, apartándose del desorden, apartándose aún de su vida personal, apartándose de los deleites, apartándose de la carne, apartándose de la mentira, apartándose de las tinieblas. Y eso lo hacía resplandecer. El que vive apartándose. ¿Por qué resplandecía? Por su limpieza. ¿Por qué resplandecía? Por su consagración. ¿Por qué resplandecía? Por la obediencia a la palabra. Entonces quiere decir que hay quienes, hermanos, la palabra los conduce a apartarse del pecado. La palabra los conduce a apartarse del mundo. La palabra ese es el pastoreo de Cristo. Estamos siendo pastoreados por Cristo porque nos está conduciendo, hermano, hacia la obediencia, nos está conduciendo hacia el temor, nos está conduciendo, hermano, hacia realmente a la consagración. Cristo, cuando está pastoreando nuestra vida, realmente nos está consagrando, cada día nos aparta del pecado, del desorden, de la desobediencia, de todas esas cosas nos aparta. Estamos siendo pastoreados por Él. Y una persona que está siendo pastoreada por Él está resplandeciendo porque su obediencia brilla, su obediencia es notable. Lo que está sucediendo, hermano, es que realmente el hombre que permanece en Él, el hombre que está siendo pastoreado por Cristo, no se aparta de Él. Dice que permanece en Él, no se aparta en Él. El que permanezca, dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. No nos apartamos de Él, no nos alejamos de Él, no vamos de vez en cuando hacia las cosas de Dios. Porque el que está en Él, el que está siendo pastoreado por Él, permanece en Él, no se va, no hace las cosas a medias. ¿En quién permanecemos nosotros? El que está pastoreado por Cristo, realmente, hermano, permanece en las enseñanzas, está constantemente siendo enseñado, discipulado en su vida, para que lo ponga por obra, para que la obediencia lo haga resplandecer como un hijo obediente, una hija obediente.
Pastoreado, ser pastoreado es permanecer. Pastoreado es ser enseñado. Pastoreado es ir hacia adelante. Pastoreado es apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, apartarnos de los deleites, de la carne, de la mentira, de las tinieblas. Eso es ser pastoreado por Cristo. No nos dejamos cegar, no vivimos una vida de apariencia. No vivimos una vida, hermano, de aparentar algo que no somos dentro de las iglesias, dentro de la casa, delante de los demás. O una cosa somos en la iglesia, otra cosa somos afuera. No, ser pastoreado por Cristo realmente tiene una repercusión en nuestra vida. Por eso en Juan 16:13 dice que dice que cuando venga el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Nos guiará porque Él está en nosotros. Vea, pues dice Proverbios 8, versículo 36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma, y todos los que me aborrecen, que dice, aman la muerte. Hay quienes aman la muerte, no aman la vida. Todo aquel que defrauda su alma, todo el que peca contra mí, todo el que peca, aborrece la vida, ama la muerte, defrauda su alma. El buen pastor nos guía. No es porque Él es nuestro pastor, sino porque el pastoreo significa el que nos conduce hacia la vida, el que nos lleva, el que está trabajando en nosotros, hermano, apartándonos del mundo, apartándonos del pecado, de los deleites, de la carne, de las tinieblas, de la mentira, del engaño. Y nos está consagrando, nos está apartando, o sea, nos hace seguirlo a Él en la verdad. Ese es el buen pastor. El que solamente tenemos ojos para Él. Y permanecemos donde permanecemos recibiendo palabra, permanecemos recibiendo de su Espíritu, permanecemos en la guianza, en la obediencia, en el temor. Ese es ser pastoreado. La muerte, dice que la muerte, por eso hay quienes adoran a la Santa Muerte, porque de santa no tiene nada, y es un diablo, es un demonio, esa muerte. Y eso es algo que dice, hay quienes que, hermano, aman la muerte. Todo aquel que peca, todo aquel que ama el mundo, que ama la mentira, que ama las tinieblas, que ama el dinero, que ama, hermano, hermano, le gusta el desorden, le gusta la desobediencia, dice que ama la muerte. Ama la muerte. El que se opone a Dios ama la muerte. Y el que ama la muerte, vea, hermano, Salmo 49, versículo 12. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Diga conmigo, mi vida no terminará en el Seol, mi vida no terminará en el infierno, mi vida no terminará en el lago de fuego. Dígalo conmigo, diga conmigo, porque mi vida, mi alma, se la entrego a mi Señor Jesús, para que Él la pastoree hacia la vida. Entrega tu vida al Señor. Deja el pecado, deja el desorden, deja de la desobediencia, deja la rebeldía, deja de estar lejos y entrega tu vida al Señor para que Él pastoree tu vida. ¿Hacia dónde, hermano? Para que la salve, para que la quite del Seol. Pero como dice, porque hay un rebaño que le gusta la gloria de los hombres, que le gusta resplandecer delante de los hombres. Dice que está siendo conducidos hacia el Seol. Y la muerte los pastoreará. La muerte los pastoreará. ¿Quién es su pastor? De la gente que no le gusta andar en la palabra. La muerte. ¿Quién es el pastor de aquellos que no les gusta andar en la palabra? La muerte. ¿Hacia dónde los está conduciendo? ¿A dónde terminó el rico? ¿A dónde terminó aquel intérprete?
terminaron en el Hades, terminaron en el Seol. No les gustaba la obediencia, no les gustaba el temor, no les gustaba la consagración, no les gustaba estar aprendiendo de Él, no les gustaba escuchar prédica, no les gustaba, hermanos, reunirse en los cultos, no les gustaba los discipulados, no les gusta esto, no les gusta aprender hacia dónde están siendo conducidos, porque la palabra es vida, la oración es vida, el servicio es vida, el congregarnos es vida, todo lo que viene de Dios da vida, vida eterna. La obediencia da vida, el temor da vida, el apartarnos da vida. Pero hay quienes no lo hicieron porque amaban el pecado, amaban pecar, hacían, hermano, siguieron con sus cosas. No es que estés pecando, es que dejes de pecar. Y si no es pecado, apártate, queridos hermanos, porque dice que los que pecaron, los que les gusta pecar, aborrecen la vida y aman la muerte. Y como amaron la muerte, la muerte los pastorea hacia el Seol. Por eso Romanos 8:5, voy terminando. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Vean que no se sujetan, no quieren obedecer, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se ocuparon de qué? Se ocuparon de la carne. Se ocuparon de sí mismos y no de llevar una vida una vida espiritual. No se preocupan. La desobediencia, queridos hermanos, es descuidar la vida de oración, la vida de la palabra, la obediencia, el servicio, la dedicación. La desobediencia, la oración, la palabra, el servicio, la obediencia, el temor, da vida, da vida. ¿Por qué? Porque, hermano, todo lo que es el pastoreo de la vida de Dios nos lleva siempre a la obediencia. ¿Cómo sabes que estás siendo pastoreado por Cristo? ¿Cómo sabes que estás siendo pastoreado por Cristo? Por la obediencia. Porque tienes dedicación a la palabra, a la oración, al servicio, porque tú te ocupas de las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es ocuparse de la muerte, estar ocupado pensando en la muerte espiritual. Mucha gente está muriendo espiritualmente, mucha gente está muriendo, hermano, físicamente. ¿Por qué? Porque no se ocupan, porque no buscan, porque no obedecen, porque no quieren entregar su vida al Señor. ¿Por qué se ocuparon de la muerte? Hoy la gente busca la satisfacción de su vida, el estar bien en su vida. Pero todo aquel que busca la satisfacción de su vida y no la satisfacción espiritual en Cristo, en su salvación, está siendo conducido a la muerte. Una muerte espiritual, una muerte literal, porque no permanecieron en la verdad. Cristo es nuestro pastor, y el hombre que está siendo pastoreado por Cristo, sus frutos de obediencia. Pero el que está siendo conducido no tiene la vida de Cristo, no busca la vida de Cristo. La muerte los pastoreará, porque no permaneció en honra, no permaneció firme en la enseñanza, no permaneció firme. Por eso uno debe permanecer en una iglesia, uno debe de permanecer en la palabra, en la obediencia a la palabra. La palabra es vida, la palabra es vida, la obediencia es vida, el temor es vida, el servicio a Dios es vida, la búsqueda es vida, la oración es vida. Hermano, nuestra relación con el prójimo es vida, nuestra relación con Dios, con el Espíritu, con el Hijo es vida. Pero acá dice que el que ama, el que peca, todos los que me aborrecen aman la muerte. El que ama el desorden
el que ama al no obedecer, el que vive lejos, apartado, el que vive defraudando su alma, el que no le gusta la obediencia, ama la muerte, es guiado a la muerte. Su pastor es la muerte y no Cristo. Porque el que es Cristo es el pastor, dice: oyen mi voz y la siguen, oyen mi voz y la obedecen, oyen mi palabra y la obedecen, oyen mi instrucción y la obedecen, oyen lo que yo les digo y la obedecen, porque andan en la verdad. Por eso no basta creer en Dios, no basta creer en Cristo, hay que permanecer en la palabra. Ser pastoreado es permanecer en la palabra. Ser pastoreado es permanecer en la palabra. Hermano, ¿quién es tu pastor? ¿El hombre o Cristo? ¿O la muerte? ¿O el diablo? Cristo es nuestro pastor, que nos guía toda verdad, que nos guía. Dice: oí mi voz, dice: el que oye mi voz y me sigue, el que escucha, el que permanece en la palabra y la obedece, ese es la verdadera oveja y este es el verdadero pastor. Él es el pastor de tu alma. Por eso debes de permanecer en Él, no apartarte, no alejarte, porque si tú estás alejado, estás apartado, ya no te está guiando Cristo, te está guiando la muerte. Camino de muerte, camino de perdición estás llevando. No es el camino que Dios escogió. Dijo Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino, o sea, fuera de Cristo no hay nada. Dijo: sin mí, lejos de mí, apartados de mí no hay nada. Todo el que se salga de la palabra, todo lo que el hombre hace, hermano, y tú ves las cosas negativas que hace, es porque se salió de la palabra, dejó de ser guiado por la palabra. Entonces, si tú dices que Dios te está guiando, que es Dios y todo, y permaneces en desobediencia, lejos y apartado, te saliste de la palabra, estás fuera. Deja que Cristo guíe tu vida. Si crees tú que eres una oveja, tú eres una oveja, y tú eres hermano, y tú, Cristo es tu pastor, obedece, vuelve a la vida. Cristo es la vida, la palabra es la vida. La palabra que les he hablado son espíritu, son vida, dijo el Señor. Recibe la vida del Señor por medio de su palabra en la obediencia. Que Dios te bendiga, queridos hermanos. Dios te guarde. Si tú permaneces en el pecado, estás pecando, estás en desobediencia, Dios no te condena por esa situación. Dios quiere que tú dejes esa obra de muerte y obedezcas, entregues tu vida a Cristo y te dé la vida eterna. No vayas a morir pecando, no vayas a morir en desobediencia, no vayas a morir en rebeldía. Cristo te da la oportunidad de darte la vida hoy. Tienes que volver a sentarte, deja que te enseñe, deja que te disipule, deja que te prepare y que recibas alimento de vida eterna. Que Dios te guarde, que Dios te ayude, ayúdenos a compartir, dale like a la página. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que en esta mañana estuvieron. Que Dios me los bendiga. Mañana les esperamos en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Pero también hoy, miércoles, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, aquí por Santa Isabel, queridos hermanos, visítenos. Hoy tenemos culto a partir de las 6 de la tarde. Estaremos dándole la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial y busquemos resplandecer delante de Él y no delante de los hombres. Amamos más la gloria de Él que la gloria de los hombres. No buscamos los halagos, buscamos la aprobación de Dios en nuestra vida. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Y muchas gracias por su tiempo, queridos hermanos. Muchas gracias. Saludos y bendiciones.